en el Parque del Mercado. Por fin han comenzado las obras, unas obras muy deseadas de remodelación de este parque. Esta era una de las demandas que más nos había llegado en cuanto a actuación en los parques por parte de los vecinos y de las vecinas de este barrio, porque es cierto que es un parque que ya está muy deteriorado. Hacía mucho tiempo que no se hacía una inversión importante como la que se va a hacer, la que se está haciendo ya a partir de ahora, y sobre todo tenía muchos problemas de iluminación. Los problemas de iluminación eran constantes por la propia instalación que se hizo en su día, que desde luego era todo menos funcional. Va a haber una renovación integral del parque, como en el resto de actuaciones que se están llevando a cabo en este plan de modernización, que podríamos llevar fase 2 de actuaciones en los parques de nuestra ciudad. Esta en concreto tiene una inversión, IVA incluido, de en torno a los 761.000 euros. Es la inversión más grande, es decir, la actuación más grande que se va a hacer en materia de parques a lo largo de toda la legislatura. Y como decía el otro día, las inversiones que están en marcha contemplan la suma de 1.800.000 euros, más el parque de María Auxiliadora, que no está incluido en esa cantidad, pero sí que va con la obra de la Avenida de la Constitución. Como veis, se van a renovar todos los parques infantiles, que ahora nos comentará con mayor detalle la concejala. Se va a renovar el mobiliario, se va a renovar toda la iluminación, también los pasos o los recorridos del parque van a ser distintos, y en cuanto a la vegetación, que está deteriorada, se va a cambiar, se van a introducir nuevas especies. Por supuesto, vamos a respetar gran parte del arbolado, prácticamente todo el arbolado de este parque, salvo aquellos que no están en condiciones, que es el compromiso al que habíamos llegado. También hay una intervención importante en la zona del puente. Se va a cambiar esa charca que hay por una lámina para que se pueda mantener mucho mejor que hasta ahora. Poco más que deciros. Bueno, el plazo de ejecución creo que son 5 meses. Cedo la palabra a Paula para que nos cuente con mayor detenimiento en qué consiste esa actuación, sobre todo en los parques infantiles, que yo creo que es muy importante. Hola, buenos días. Pues sí, es el parque más grande, por lo tanto es el parque con mayor coste y con el mayor plazo de ejecución. Sí que es cierto que lo que es la estructura del parque se va a conservar. Van a haber muchas más zonas de tierra con unos caminales centrales para que sea más cómodo el transitar, pero sí que se va a cambiar sobre todo el tipo de juegos. En la zona donde en este momento estaban los juegos más infantiles van a haber 2 zonas delimitadas para 2 edades distintas, de 0 a 3 años y luego de 3 años a 7, aquí en la parte alta. También se va a hacer la zona de juegos que hay delante de la puerta del mercado, que ya será una estructura bastante impresionante, ¿no? Hemos querido conseguir unos juegos que nos diferencien un poco, que no sea el típico juego de colores y demás, sino que va a ser estructura metálica con madera. También se va a hacer una zona de calistenia, de zonas para gente ya con aparatos biosaludables. También, como hemos comentado, en todos los parques van a ser juegos inclusivos. Y luego también va a haber una zona de petancas, igual que estaba. No va a haber esa cantidad de pistas de petancas, sino que se ha reducido a 3, con una zona para que se puedan sentar y ver también bien los juegos. Y luego, por lo que se ha comentado, el arbolado, se conserva la mayor parte del arbolado. Sí que es cierto que teníamos un problema con unos olmos que tuvieron algunas roturas de troncos y demás, y se van a sustituir por otra especie, pero la mayoría de la zona se va a quedar. El arbolado se va a tratar, ya de hecho lleva la poda hecha, y se va a conservar la mayoría de las especies. Sí que es cierto que el seto se va a ampliar, se va a separar la zona de juegos con seto, y luego lo que es la fuente sí que va a haber una lámina de agua, pero en continuo movimiento, para que no se mantenga como suele haber ahora, ¿no? Que se queda una balsa con suciedad, sino que sea una zona en movimiento. Y sobre todo lo más importante es el alumbrado. Había un alumbrado que era muy difícil de mantener y sobre todo de reparar. Entonces todo el alumbrado va a continuar con el mismo tipo de iluminación de todos los parques, el tipo de farola, pero sí que va a ser un modelo que sea más accesible y más fácil de reparar en caso de tener algún problema, y sobre todo que vaya acorde con el resto de los parques. Es el único parque que tenemos vallado, y la verdad que es un entorno también para disfrutar por la familia. La zona donde en este momento están las moreras, se van a poner unas mesas para que sea también una zona de recreo, para que se pueda venir más tranquilo con los niños a merendar, o incluso las personas mayores, y esperemos que sea eso, un parque familiar y que lo podamos disfrutar todos. Dice, la estructura del estanque va afuera, ¿o no? Sí, la estructura se queda, lo que es el puente se queda, se va a reparar, se va a limpiar, se va a renovar, pero lo que es el estanque va afuera. Entonces se va a hacer
otra estructura que es una lámina de agua mucho más bajita y sobre todo que el agua está en movimiento para que no se quede esa suciedad como suele pasar siempre en el suelo. No sé si has comentado lo de la petanca. ¿Eso Sí, continúa? las pistas de petanca quedan 3, van a quedar 3, porque sí que es cierto que en un momento desapareció esta asociación que había de petancas aquí en Villena, pero luego se ha vuelto a retomar. Entonces no es un volumen tan grande como en su momento hubo, pero sí que nos pidieron que se mantuviera. Entonces van a quedar 3 pistas de petanca porque tampoco vamos a quitar esa zona precisamente porque son de las que se utilizan, ¿no? Y luego también va a estar precisamente la zona donde estén los aparatos de biosaludables y la calistenia, entonces van a estar muy diferenciadas las zonas para las distintas edades y creo que el parque lo requiere, pero también lo puede admitir porque es una zona muy amplia y además es una zona con mucha visita, es un parque muy visitado. Una vez finalizadas las obras, ¿se contempla el cierre del parque por la noche? En un momento dado, lo comentó Fulgen, que no es la idea. Sí que es el único parque que se puede cerrar. Yo creo que todo esto se valorará. Luego también depende un poco la demanda. Hasta ahora no se ha cerrado. Siempre se ha cerrado cuando ha habido algún problema por temporal y demás, que es lo bueno que tiene, que se puede cerrar. Pero en un principio creo que no se contempla el cerrar los parques. Tenéis aquí